Vamos a ver un poco sobre radioterapia. La historia de la radioterapia. Vemos aquí un poco desde los comienzos, los inicios que se empezó a trabajar con radioterapia hasta la actualidad, ¿no? Sabemos que la radioterapia empieza con el descubrimiento de los rayos X, ¿no? O sea, por los años de 1800, ¿cuánto? 95, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se vino ya aplicando radioterapia, pero en forma muy rudimentaria, ¿no? Ya, hasta la actualidad, buenas tardes, hasta la actualidad contamos con nuevas tecnologías que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Hablamos del desarrollo de la radioterapia, de 4 momentos claves en el origen de esta disciplina. 4 momentos claves que son el pilar básico para poder organizar bien este tratamiento. En primer lugar, hablamos el primero, ¿no? Que vino a través del físico alemán, ¿no? En el año 1895, Wilhelm Röntgen, quien mediante sus experimentos, ¿no? Experimentos con corriente eléctrica y un tubo de rayos catódicos, ¿no? En un cuarto oscuro, él pudo observar, ¿no? La emisión de rayos X, ¿no? Mediante un pequeño papel. Entonces se vio una fluorescencia que él lo llamó en ese entonces rayos X. X, ¿por qué? Porque no sabía, ¿no?, cómo provenía, de qué provenía, ¿no? Por eso lo denominó rayos X, ¿no? Entonces, este fue el descubrimiento, ¿no?, que dio mucho auge a la medicina, ¿no? En primer lugar, él tomó la radiografía de la mano de su esposa. Entonces, y a partir de eso ya vino la idea, también él mismo en el año 1896 trabajó con su propia mano, ¿no?, obteniendo una radiografía de su propia mano. Entonces ya se veía, ¿no?, se veía que esta radiación, esta emisión, ¿no?, fosforescente podía se podía observar, ¿no?, o podía atravesar un material y podríamos obtener una imagen. Luego también mencionamos a Henry Becquerel. El aporte de este científico, ¿no?, fue que el 24 de febrero, ¿no?, él informó de que había descubierto una sustancia radioactiva. Y desde ese entonces, ¿no?, ya se conoció también lo que era la radioactividad. Una sustancia radioactiva es la que, como ya todos sabemos, ¿no?, emite radiación constante, como podemos hablar de algunas que conocemos actualmente, ¿no?, del cesio, del cobalto. Pero en ese entonces él fue el descubridor de esa fuente radiactiva, ¿no?, con sales de uranio, ¿no?, la cual fue la fuente con la cual trabajó, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, a Becquerel, ¿no?, observó el oscurecimiento de placas de sal de uranio y concluyó que también estas fuentes radiactivas, ¿no?, emitían espontáneamente rayos X, ¿no? Y esto también lo comunicó a los esposos Curie. Luego los esposos Curie trabajaron con otras fuentes más que ellos lo descubrieron. ¿Cuáles fueron estas fuentes radiactivas? El radio, ¿no?, el radón, fueron el torio. Entonces ya se iba complementando más
¿no? Lo que se llama actualmente la radioactividad, ¿no? La emisión de radiación de fuentes radiactivas. Entonces, claro, por lo mismo, en ese entonces no se conocía nada, no se sabía nada, cómo uno se tenía que proteger de este tipo de radiaciones, ¿no? Ellos sufrieron bastantes dolencias, ¿no? Dice ahí, por el mismo hecho de trabajar con radiaciones así, sin protección ninguna, ¿no? Entonces, esto dio lugar a que ganaran el Premio Nobel de Física en el año 1903, conjuntamente con Becquerel. Luego, en el año 1896, el médico estadounidense Emil Brugh ya empieza a hacer tratamiento, el primer tratamiento, ¿no? Con radiación, ¿no? O sea, el primer tratamiento ya denominado radioterapia. ¿En quién? En una paciente con cáncer de mama, ¿no? Se le aplicó radiación, pero esta radiación ya era una radiación de energía baja, de kilovatios. Por eso se le aplicó durante 1 hora y por un tiempo de 17 días. Y de ahí se pudo observar, ¿no? Que había una respuesta a este tratamiento, ¿no? Y así, a partir de esos estudios, vinieron aún más experimentos, investigaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí en Roentgen también nos dice, analizó su atenuación y la intensidad, ¿no? de esta energía. De tal manera que llega a la conclusión de que nos dice cuando la distancia se duplica, ¿no? De una fuente radiactiva, duplicamos la distancia, entonces la intensidad se va a dividir por 4, ¿no? Si la distancia se hace 3 veces mayor, entonces la intensidad pasa a ser 9 veces mayor. Entonces, ahí ya se vienen, ¿no? Estudios más detallados de las radiaciones. Igualmente, Pierre Curie efectuó experimentos sobre sí mismo, ¿no? Notando lo que es las reacciones secundarias a nivel de piel. Ahí nos dice, notó cambios cutáneos por irradiación y depilación después de una exposición a la fuente radiactiva llamada radio, ¿no? Tras unas pocas horas de duración. Sabemos, ¿no?, qué tipo de radiación emite el radio. Entonces, y el tiempo en que uno puede estar expuesto a esta radiación va a producir una consecuencia llamada radiación secundaria, ¿no? Puede ser una radioepitelitis, radiodermitis, ¿no? Una depilación, dependiendo del tiempo en que uno se exponga. También en radiodiagnóstico, ¿no? Menciona en febrero del año 1896 se tomaron las primeras radiografías en la Universidad de Pensilvania. Ya se fue ampliando más para el radiodiagnóstico, ¿no? Luego también otros investigadores también trabajaron, ¿no?, haciendo otro tipo de investigaciones, y algunos murieron por efectos de radiación, ¿no?, por sobreexposición a radiación. Vemos ahí, ¿no?, efectos secundarios posteriores a los experimentos, ¿no?, a los estudios, ¿no? Los primeros tratamientos, dicen, acarreaban una sola exposición muy amplia, o sea, se daba un tiempo largo de exposición, de tratamiento, encaminada, según ellos, a la erradicación completa del tumor, ¿no? Pero, como no tenían aparatos tan efectivos, entonces ya se veía reacciones demasiado severas. También, siguiendo con el progreso de la radioterapia, vemos aquí que los investigadores Claude Renaud y Henry Cottard utilizaron dosis de radiación más pequeñas
Entonces, aquí se dice que empieza la era del fraccionamiento. O sea, la radiación se va a administrar, ¿no? Ya fraccionando. O sea, dar una dosis total, pero ya fraccionándolo en determinado fracción, determinada sesión o determinados días de tratamiento, ¿no? Y otros avances más, ¿no? Ya se construyeron equipos más sofisticados en ese tiempo, ¿no? Que ya donde se depositaba dosis en mayor profundidad del tejido. Entonces, hablando de los progresos de la radioterapia, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que antes la radioterapia, ¿no? Ha estado enclaustrada. O sea, en los comienzos, en los inicios, estaba enclaustrada, tanto en equipamiento, ¿no? En máquinas y también en cuanto a lo que es fraccionamiento, a lo que es dosis diaria, dosis total, todavía no se conocía nada de eso, ¿no? Pero actualmente, ¿no? Ya sabemos que radioterapia es una disciplina abierta. Es una disciplina abierta. Esta disciplina de tratamiento requiere no solamente de un radioterapeuta, ¿no? Sino que en radioterapia actualmente trabajamos ya, es un equipo de trabajo quien está inmerso en este tratamiento, ¿no? ¿Quiénes son los principales? Son los oncólogos, ¿no? Son los principales. ¿Por qué son los médicos, ¿no? Que tienen que estar en el equipo de trabajo? Porque ellos son los que van a dar el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico final de lo que es una neoplasia maligna, ¿no? Ellos son los que dan el diagnóstico final y los que derivan al tratamiento, ¿no? A la cirugía, a la quimioterapia, a la hormonoterapia o a la radioterapia. Luego tenemos los médicos, los patólogos. Los patólogos son los que dan hacen el estudio de esa pieza, ¿no? Patológica y van a dar ese diagnóstico. Los radiólogos también, ¿no? Los radiólogos, todo paciente con sospecha de cáncer, siempre se le va a tomar exámenes auxiliares, ¿no? Como son tomografías, resonancias, ecografías, ¿no? Entonces ellos también tienen que estar bien entrenados en lo que es oncología, ¿no? Radiografías en cuanto a oncología, ¿no? Y los biólogos también entran en el equipo de trabajo. ¿Por qué los biólogos? ¿Por qué mencionamos biólogos? Porque como yo les hablaba en las primeras clases, ¿no? La radioterapia también el objetivo es la investigación, ¿no? En cáncer no se estudia solamente al paciente, sino a su entorno. Entonces, un paciente que ya ha fallecido, ¿no? Se le puede estudiar, ¿no? al paciente, a la célula, a las piezas del paciente mismo muerto o también a su familia. Eso se encargan los biólogos de hacer toda la reinvestigación en una determinada familia, ¿no? La radioterapia es prescrita cada vez más en asociación con la cirugía, no solamente con la cirugía, con la quimioterapia y así como la otra terapia, la terapia génica. Entonces ya, ¿no? Como ven ustedes, se va ampliando más el tratamiento de las neoplasias malignas, ¿no? Ya también nos dice, ¿no? Que antiguamente la radioterapia era prescrita basada en la intuición, ¿no? No había nada no había protocolos, no había una planificación, ¿no? Todo era mediante un examen físico y se irradiaba, ¿no? Sin ninguna estrategia. Hoy la tendencia evoluciona hacia estándares de manejo de cada vez más tumores, ¿no? O sea, manejamos más tumores también, pero ya con toda la tecnología, con toda la planificación, la dosificación, ¿no?
Estos estándares son la garantía de calidad en las indicaciones, ¿no? La realización y control de tratamientos con radioterapia, ¿no? Entonces, ya ahorita, al trabajar con diferentes protocolos, con diferentes planificaciones, dosificaciones, entonces hay que también realizar un control, ¿no? un control rutinario de todo el procedimiento, ¿no? Desde el inicio hasta el final del tratamiento. La nueva tecnología más sofisticada no necesariamente es la más segura, ¿no? Eso ya lo debemos saber todos, ¿no? Que las nuevas tecnologías, aún sean las más sofisticadas, no significa que necesariamente sean las más seguras, porque todo depende de quién. Claro, del que lo maneja, ¿no? Entonces, no hay que confiarnos, ¿no? De que ya, porque ya tenemos un programa, tenemos todo, ya solamente es operar. No, uno tiene que estar al tanto de todo, al tanto de lo que hace, lo que... Si uno recibe, por ejemplo, una planificación, decía, ya bueno, todo está correcto y lo aplico. No, tiene que verificar previamente, estar seguro de que lo que va a administrar al paciente está bien, está correcto, ¿no? No confiarse mucho de las nuevas tecnologías. Requiere compromiso de mayor capacitación, por supuesto, ¿no? A mayor tecnología uno tiene que capacitarse, estar al tanto con las nuevas innovaciones, ¿no? Y una cultura preventiva de seguridad basada en el conocimiento. Ya, lo que conocemos, ¿no? Actualmente, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en braquiterapia, ¿no? Se pasó de la baja tasa a la alta tasa de dosis. Ya le mencioné por qué nosotros ahora ya no trabajamos con baja tasa en braquiterapia. ¿Por qué? Tasa de dosis. Para claro, ¿no? Para reducir el tiempo de exposición. Porque es mejor tener un paciente recibiendo el tratamiento en 5 minutos, en 10 minutos, a lo que antiguamente se hacía en 3, 4, 5 días. ¿No? Se optimiza mucho ese tiempo de tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la radioterapia se requiere de que el paciente no se mueva, esté en la misma posición. Luego, del fraccionamiento estándar a múltiples esquemas. ¿Cuáles llamamos fraccionamientos estándares? ¿Qué tipo de fraccionamientos estándares conocemos? Nosotros conocemos fraccionamientos, los convencionales, que todo el mundo ya lo ha visto, ¿no? Son un tratamiento diario por 5 días, luego el paciente descansa 2 días, luego sigue su tratamiento hasta finalizar, ¿no? Eso es un tratamiento convencional donde se recibe solamente una dosis moderada. ¿Cuánto es esa dosis moderada? 180 a 200 centígrados, ¿no? No se puede dar mucha dosis también, porque si no vamos a dañar tejidos sanos, órganos sanos que están muy cerca a esa lesión que estamos tratando. Entonces, ese es el fraccionamiento convencional que conocemos. ¿Qué otro fraccionamiento hemos visto durante el tiempo que nosotros o ustedes practican? Un tratamiento convencional que siempre se aplica. Hay otro tipo de tratamiento, ¿no? Donde se aplica 300 centígrados diariamente, pero solamente, ¿qué va a variar? Sino cuando nosotros trabajamos con 180 a 200 centígrados, ¿la dosis total es baja o es alta? ¿Se han fijado las fichas?
¿Cuánto aproximadamente de cuánto es la dosis total? 5.000, 4.000. ¿No? 5.000, 6.000, 7.000. Entonces, esos 7.000 se va a fraccionar en 25, 30, 35 sesiones. Pero cuando damos 300 diarios, ¿se han fijado cuánto es la dosis total? ¿Cuánto es la dosis total cuando se aplica 300 por sesión? Aproximadamente. ¿Cuánto? 3.000 centígrados, ¿no? Cuando se da 150 por lado, por ejemplo, si doy un campo anterior y posterior, 300 diarios, la dosis total va a ser de 3.000 a 3.500 centígrados, ¿no? Entonces, ¿Tiene adicional el bus? no, el bus es aparte. Bueno, hay otro tipo de tratamiento que también se aplica, ¿no?, en radioterapia. ¿Cuál es otro que siempre lo vemos a diario? Un tratamiento bisemanal. Bisemanal. Ahí damos ¿cuánto de dosis diaria? 400 por sesión. Pero ese tratamiento va a ser 2 veces por semana. Entonces, semanalmente el paciente va a recibir 800 centígrados. ¿Y la dosis total cuánto es? 10 sesiones, o sea, 4.000 centígrados. Pero también tienen que ver para qué tipo de neoplasias y para qué tipo de estadios clínicos se emplean estos fraccionamientos. No es para todos, no es para todos. Depende del estadio clínico y depende del tipo de tumor. Otro fraccionamiento también que siempre se emplean son los tratamientos masivos, ¿no? Solamente irradiamos con una dosis al mes, ¿no? Eso ya son dosis paliativas. Una dosis de 1.000 centígrados en un día y luego el siguiente mes otros 1.000 centígrados por 3 meses. O sea, el paciente va a recibir 3.000 centígrados. Son dosis que se emplean para pacientes de emergencia. Cuando hablamos de un paciente para radioterapia que llega para un tratamiento de emergencia, claro, pero vamos a tener muchos. Cuando ustedes, por ejemplo, si estuvieran trabajando en un equipo de tratamiento, le llega, bueno, un médico, tengo un paciente de emergencia, tiene que darle sí o sí el tratamiento, pero ustedes tienen que ver, ¿no? De repente tienen muchos pacientes y no pueden aceptar así por así, ¿no? Tienen que ver si se trata de una emergencia. ¿Cuándo es una emergencia en radioterapia? ¿Cuándo? Pero por eso les pregunto, ¿cuándo? Un paciente en emergencia se considera, ¿no?, en radioterapia cuando está con una hemorragia, un sangrado abundante. Cuando es un dolor intenso, ¿no?, que nadie demasiado dolor, ¿no?, una metástasis múltiples, eso es de emergencia. O cuando hay un síndrome oclusivo de vena cava superior. El paciente está que se ahoga, tiene una masa inmensa en el mediastino, y entonces hay que darle radioterapia. ¿Ya? En esos casos, nosotros consideramos un paciente en estado de emergencia. Ahí sí tenemos que tratarlo, ¿no?, al instante. ¿Ya? Pero en otros casos no, puede esperar el paciente. Entonces, nos dicen de emergencia estándar a múltiples esquemas, ¿no? Hay otros esquemas también, el tratamiento, el esquema el fraccionamiento alterado o el hiperfraccionamiento, ¿no?, que se da, pueden ser 2 sesiones o 3 sesiones al día.
pero también esto cuando la neoplasia lo amerita, ¿no? Esto en caso de tumores que rápidamente las células de ese tumor tienen una proliferación muy acelerada. Ahí también, ¿no?, se puede emplear ese esquema de tratamiento. Otro esquema de tratamiento es el tratamiento a nivel de cuerpo total, ¿no?, con fotones o con electrones. ¿Cuándo es con electrones? Cuando se trata de un linfoma cutáneo o cáncer de piel, una micosis fungoide. También es un tratamiento con electrones. Un tratamiento con fotones, ¿en qué casos? ¿Cuándo aplicaríamos un tratamiento con fotones? Cuando tenemos metástasis óseas. O también cuando se trata de leucemia, ¿no? Entonces hay diferentes fraccionamientos en radioterapia. También me dice de la localización estimativa a la real, ¿no? Antes trabajaba estimando la localización, solamente con una simulación, tomando en un simulador similar a un equipo de rayos X, se tomaba una simulación y se planificaba en un tratamiento en 2D y se irradiaba. Pero actualmente no, ya sabemos que tenemos tal simulación, ¿no? Podemos tomar imágenes en 3D a nuestro tumor que vamos a irradiar, ¿no? Entonces ya son simulaciones reales o localizaciones reales, ¿no? Del cálculo manual al computarizado, ¿no? Antes se calculaba todo manualmente, incluso los contornos de la zona que se iban a tratar, se tomaban contornos con alambre de plomo, luego se graficaban las curvas isodosis, se hacía la sumatoria de curvas, ¿no? Eso nos llevaba un tiempo de una semana, ¿no? Pero ahora ya no, todo es mediante programas, todo es computarizado. Del planeamiento bidimensional al tridimensional, incluso hasta 4D, ¿no?, tenemos actualmente. De la radioterapia bidimensional a la conformacional, también es otro tipo de tratamiento moderno, ¿no? De la tridimensional a la intensidad modulada, ¿no?, de los centímetros a los milímetros, y de la irradiación craneal a la radiocirugía. Entonces vemos cuánto ha ido desarrollándose la radioterapia, ¿no?, para poder... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de empleo de todas estas técnicas tan actuales, tan modernas, tan sofisticadas? ¿Optimizar qué? ¿Dónde? En el tumor. ¿Le va a llegar dosis al tejido sano, a los órganos que están muy cerquita, o no le va a llegar nada? ¿Qué porcentaje de dosis le llegará? Claro, por ejemplo, con la intensidad modulada, le va a llegar un mínimo de dosis, ¿no?, un 10-5%, ¿no? De tal manera que ya no llega ni siquiera a su dosis de tolerancia. Entonces ese es el objetivo que se busca con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, definiendo la radioterapia, ¿no? Consideramos que la radioterapia es un pilar básico en el tratamiento oncológico. Casi todas las neoplasias son tratadas con radioterapia, ¿no? Casi el 80-90% de neoplasias se tratan con radioterapia. ¿Qué tipo de neoplasia no tratamos con radioterapia? ¿Conocen alguna? A ver. ¿Qué neoplasia no se trata con radioterapia? Las leucemias. Las leucemias no se tratan con radioterapia, ¿no? Y las otras neoplasias benignas, que son, ¿no?, muy superficiales, con estadios iniciales solamente con cirugía, ¿no?
con quimioterapia. El tratamiento primario de la leucemia es la quimioterapia. Entonces, la radioterapia es una forma de tratamiento basada en el empleo de radiaciones ionizantes para eliminar células tumorales, ¿no? En la parte del organismo donde se aplica. La radioterapia es una disciplina de tratamiento en la cual el paciente que recibe no se siente cuando la radiación ingresa al tumor o al tejido biológico, no tiene olor, no tiene sabor, o sea, es algo que es invisible. Pero, ¿cómo podemos nosotros cómo sabemos que estamos dando la dosis requerida en ese tumor? ¿Cómo vamos a reconocer que estamos administrando la dosis que ya ha sido planificada, que ya ha sido simulada en el paciente? ¿Controles de qué? ¿Qué respuesta vamos a ver en el paciente? ¿No? Va a haber una disminución, reducción del tumor, va a haber reacciones secundarias por dicho tratamiento, ¿no? Tanto externo como interno, ¿no? Entonces, esa es la mejor, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros reconocer, ¿no? De que estamos dando, ¿no? esa energía a esa lesión tumoral? Bueno, ya sabemos también, la intensa energía de la radiación destruye parte del material genético de las células y detiene su división, ¿no? Porque la radiación actúa a nivel de núcleo celular, ¿no? Causando la muerte de las células irradiadas, ¿no? Las células cancerosas son más sensibles a la radioterapia que las células normales. ¿Por qué? Porque decimos que las células cancerosas son más sensibles a las células normales. ¿Por qué? ¿Perdón? Ya, por constante reproducción celular. Pero también las células normales tienen reproducción celular. Ya, entonces, si yo tengo una neoplasia indiferenciada, un tumor conformado por células indiferenciadas va a ser más sensible. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Mayor? ¿Su núcleo? Cuando hay más proliferación celular, hay más oxígeno. Ahí entra en juego el oxígeno. Entonces, una célula más oxigenada es más radiosensible. Los tumores rápidamente van proliferándose, entonces son más radiosensibles. La necesidad de acomodar la irradiación no solo al volumen tumoral, sino también a la anatomía de cada paciente, ¿no? Eso es también importante en radioterapia. También hacen que en la radioterapia sea imprescindible el uso de sistemas de simulación, simuladores convencionales, tomografía, resonancia.
que permiten establecer las referencias anatómicas y delimitar el campo de irradiación. Entonces, en el proceso. Bueno, ahí en esa imagen podemos ver, ¿no? Que en radioterapia, ¿no?, se trabaja con lo que es radioterapia externa y la braquiterapia. Radioterapia externa o teleterapia y la braquiterapia, ¿no? La externa, su nombre mismo lo dice, ¿no? La radiación viaja pasando una distancia para llegar al volumen irradiado, mientras que la braquiterapia, la fuente radioactiva está cerca o en contacto con el tumor. Ahí tenemos cómo ingresa la radiación en radioterapia externa y en braquiterapia, no es solamente irradia el tumor, ¿no? El tumor pequeño. La teleterapia, ¿no?, puede darse mediante rayos X o mediante rayos gamma, ¿no? ¿Cuál es la característica de los rayos X? ¿No? Se producen fuera del, o se generan fuera del núcleo, ¿no? Mediante ¿cómo se genera la radiación en un acelerador? Mediante, los electrones salen de un cátodo, luego van a chocar con el ánodo y ahí sale la radiación, ¿no? Esto en acelerador. Sí. Y los rayos gamma se originan en el núcleo atómico, ¿no?, en el núcleo de cualquier fuente radioactiva. Surge tras la desintegración de sustancias radiactivas, ¿no? Ahí, un ejemplo muy común que vemos es el cobalto y el cesio. ¿No? Las etapas de la radioterapia. En radioterapia, ¿no?, el manejo de un paciente en radioterapia tiene que ser sumamente bien ordenado, ¿no? Hay que mantener el orden. No de frente al paciente ingresa y luego se le envía a simulación. El paciente primero tiene que entrar a un consultorio, ya le mencionaba, ¿no? Al consultorio, para que el radioterapeuta, quien trabaja ahí, tiene que verificar toda la historia clínica en primer lugar, ¿no?, leer toda la historia del paciente, verificar los exámenes auxiliares y la biopsia con el diagnóstico final. Entonces, el radioterapeuta ve quién es, y luego, aparte de eso, también hace un examen físico del paciente para ver, de repente sucede, ¿no?, que a veces viene de provincia, le han enviado de repente hace 6 meses y el paciente recién va, después de ese tiempo, recién acude a radioterapia. Entonces, ¿qué significa eso? Que el estadio clínico ya no va a ser el mismo, sino va a ser diferente. De repente ya hay otros ganglios más comprometidos. Entonces, de todas maneras, el radioterapeuta tiene que hacer un examen adicional físico y clínico del paciente para también verificar que coincida con lo que dice la historia clínica. Una vez que haya hecho todo este trabajo, recién lo va a derivar a la sala de simulación, Y entonces, en la sala de simulación, también acá en el consultorio, es muy importante, no solamente radioterapia, sino en cualquier disciplina, ¿no? En quimioterapia, en cirugía, o también en rayos X, en medicina nuclear, en resonancia, siempre el paciente tiene que firmar un consentimiento. Todo paciente debe firmar su consentimiento, ¿no? Eso significa de que él está de acuerdo con todo lo que le van a realizar. Porque si el paciente no firma ese consentimiento, pasa cualquier cosa y el paciente puede llevar a un juicio al médico, al tecnólogo, al quien sea, ¿no? Y se pierde todo. Entonces es importante hacer firmar tanto al paciente como al familiar, ¿no? Luego, en la
Acá está en la simulación ya casi algunos ya han visto cuál es la rutina diaria en esa sala, ¿no? Ingresa el paciente, luego de frente se le hace el examen, que es lo primero que se requiere o qué requisito debe tener el paciente para simularlo. La historia clínica. ¿Qué más? En primer lugar, el tecnólogo médico tiene que ver la orden, ¿no? Juntamente con la historia, ver qué tipo de simulación, examen se va a realizar. De repente requiere una preparación. Si es un sea de colon, de próstata, de cuello uterino, entonces incluso de estómago o de esófago, debe prepararse el paciente, ¿no? Entonces, tiene que primero hacer la preparación antes del examen, ¿no? Citarlo, y luego el día del examen también, en algunos casos, el paciente tiene que tomar líquido, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de que el paciente tome líquido? ¿Por qué se le hace tomar agua antes del examen? ¿Diferenciar qué? ¿Qué se busca con que el paciente ingiera líquido? Llenado vesical. Llenado de vejiga, ¿qué más? ¿Para qué se llena la vejiga? Para desplazar el resto. Ese es un trabajo que ustedes me van a hacer. ¿Por qué el paciente toma líquido en examen de próstata, en cuello uterino, en sede de recto? Sede de recto, no, algunos no, solamente preparación. Si empuja, por ejemplo, si la vejiga está llena, empuja un poco el recto y puede diferenciar el tamaño de la masa. Si es en cuestiones de varios, o sea, de igual manera, igual de próstata, diferenciamos el tamaño y también al estar llena la vejiga empuja un poco, retrae un poco la masa que podría haber en el sea de próstata, por ejemplo, y sí se puede tomar el volumen, ¿no?, de esta masa, en casos fuertes. Ya. Pero de todas maneras todos van a preguntar por qué se da de beber agua, ¿no? ¿Y cuánto de agua toman? ¿1 litro? Hasta que tenga la misma cantidad. Ya, por eso, ¿cuánto se le hace tomar y cuánto tiempo antes? Eso lo tenemos que saber porque nosotros tenemos que repetir todo en el tratamiento todos los días. Ya, bueno, una vez de la preparación, recién se realiza el examen de simulación, ¿no? El examen de simulación es importante porque aquí se van a elegir los accesorios para tener al paciente inmovilizado, se van a de repente elaborar las máscaras, o las bolsas al vacío. Una vez que ya tengamos posicionado a nuestro paciente, luego tomamos las imágenes, ¿no? O tenemos que hacer algún punto, alguna marca en el paciente o en la máscara, ¿es necesario o no? Hay que hacer alguna marquita, poner alguna marquita si tiene máscara en la máscara o no. O de frente se hace el barrido. Es como una tomografía. Parecido, ¿no? Pero la diferencia es de que nosotros tenemos que poner una marca en la máscara o tatuar al paciente, en la piel del paciente. Ese es un punto de referencia que se llama, ¿cómo se llama? Isotac. Todo paciente que sale de simulación tiene que tener su Isotac, ¿no? Y en la imagen, ¿cómo lo vemos el Isotac? Es la primera
coordenadas que salen para guiar. Sí, pero ¿cómo vamos a ver el isotac en la imagen? En el paciente sí, porque ya va a venir marcado, ¿no? O va a venir tatuado, o en la máscara ya va a estar ya la marca. Pero en la imagen, ¿cómo lo vemos? Puntos blancos. No es el punto celeste. En los isotac se coloca una vía de plomo. ¿Han visto? Esa vía de plomo lo vamos a ver en todas las imágenes que se obtenga del paciente. Eso es muy importante. Siempre les digo, no hay que olvidarse de eso, porque si no colocamos eso no sirve de nada el trabajo. Todo eso es planificación, ¿no? En simulación. ¿Ya? En simulación. Entonces ya, una vez obtenidas las imágenes, se envía a la sala de contorneo, ¿no? Ahí el médico es quien va a contornear el tumor, ¿no? Va a ver dónde debe ser el GTB, el CTB, va a ver los órganos en riesgo, todo eso. Una vez que ya haya contorneado, recién pasa a planificación. En planificación, el físico médico es quien se encarga de hacer el plan de tratamiento, las entradas y ya enviar la planificación y las imágenes para el Y tratamiento. el campus también lo ve el físico médico, la cantidad de campus. Claro, él va a dar varias planificaciones al médico y el médico es quien va a probar cuál es válido, ¿no? Entonces, en la planificación ya se recibe, ¿no? Todas los planes de tratamiento del tumor que se va a tratar. ¿Ya? Luego, la dosimetría física consiste en digitalizar con un ordenador las imágenes del tomógrafo para delimitar las áreas a tratar y los órganos críticos, ¿no? Esto ya se va a ver con el histograma dosis volumen. Luego, al final ya en el tratamiento, ya todos sabemos, ¿no? Hay que tomar una imagen al comienzo, ¿no? Se debe tomar en realidad todos los días. La imagen debe tomarse todos los días a todos los pacientes, pero no se puede tomar todos los días porque tenemos mucha demanda de pacientes. Entonces solamente, al menos en estructuras que no se mueven, que por ejemplo a nivel de cerebro, ¿no? A nivel de pelvis, en pacientes delgados, no hay mucha variación. Pero en órganos en movimiento sí hay que tomar todos los días. ¿Ya? Sí, en pulmones, en próstata, en cuello uterino, en estómago, en páncreas, sí. Ya, en cuanto a la braquiterapia, ¿no? También la braquiterapia, igual, sus inicios también vienen desde esas épocas, ¿no? Desde el año 1895, ¿no? Porque ya les dije, ¿no? También en ese entonces se descubrió las fuentes radiactivas, la radioactividad. Existe una amplia gama de aplicaciones, ¿no? En braquiterapia. Actualmente tenemos diversidad de tipos de braquiterapia. Nosotros, o se puede hacer braquiterapia a nivel de cerebro, a nivel de mama, a nivel de pulmón, en cualquier órgano. ¿Por qué? Porque ahorita la braquiterapia trabaja con fuentes muy pequeñas, fuentes de 3 milímetros, que pueden viajar por un catéter y llegar a la zona donde se requiere irradiar. Esa es la facilidad que tenemos ahora con la braquiterapia de alta tasa de dosis. Podemos tratar tumores de cerebro, ¿no? de mama, como le digo. Esa es la gran ventaja, ¿no? De la braquiterapia actualmente. Bueno, siempre esta fuente radiactiva, las fuentes radiactivas, sea de cobalto, sea de cesio, sea de iridio, van a presentarse en forma de sales. Pero todo está dentro recubierto por un material, ¿no? Puede ser aluminio, ¿no? Otro tipo un material que no
que no atenúe mucho la radiación que emite esta fuente. Entonces, se dice que la fuente está encerrada en un tubo delgado de vidrio, bueno, no, de aluminio. Pongamos aluminio. El aluminio solamente atenúa la radiación alfa y beta, y lo que sale es la radiación gamma. Y eso es lo que nosotros empleamos para el tratamiento de los tumores malignos, ¿no? Solamente la gamma. Las alfa y las beta se quedan atenuadas. Ahí tenemos las sustancias radioactivas que se utilizan mayormente, ¿no? Tenemos cesio, cobalto, iridio. Esos son los más comunes, ¿no? Para tratamiento de braquiterapia. El yodo se emplea para tratar cáncer de tiroides, ¿no? El oro, de repente, para una neoplasia de órbita, para ojo, ¿no? Alguna neoplasia de ojos se puede tratar con oro. También el itrio y iridio también es para braquiterapia de alta tasa de dosis, para cuello uterino, puede ser para próstata. No, oro solamente, como les digo, ¿no? Para ojo. Itrio y paladio es para tratar metástasis. Metástasis, no, metástasis óseas, nada más, para metástasis óseas. Sí. En cuanto a braquiterapia, la primera neoplasia que se trató con este tipo de disciplina es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Y se vio que ha habido una muy buena respuesta y por eso se siguió investigando, ¿no? Hasta llegar a la actualidad con tratamientos muy ventajosos, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Con la exposición de sus compañeros. Ya se ha visto lo que es los tumores a nivel de cerebro y a nivel de médula. Ya conocemos cuáles son los más frecuentes, cuál es la epidemiología, la etiología, ¿no? Y cómo debe ser el tratamiento, ¿no? Aquí solamente lo voy a pasar rápidamente para que ustedes recuerden un poco y vayan asimilando mejor esta ¿no? Sabemos que el cerebro es un espacio limitado, ¿no? Limitado pero que contiene estructuras vitales. Entonces, por lo mismo, nosotros en el tratamiento tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? El tratamiento debe ser muy, muy exacto, muy preciso, sobre todo cuando se trata de tumores pequeños. Cuando tenemos tumores, por ejemplo, los neurinomas, tenemos astrocitomas grado 1, son pequeños, y estos tumores mayormente, o malformaciones arteriovenosas, que la mayoría son tratadas con radioterapia. Entonces, para estos tumores se requiere campos demasiado pequeños, como un campo de medio centímetro. Entonces, este tratamiento se da en base a la radiocirugía. Entonces, para ello hay que hacer una planificación, una simulación bien, bien estricta. Al igual que el personal encargado de calibrar el equipo también debe hacerlo un día antes, ¿no? De tal manera que se dé justo en esa zona. Porque un tumor muy pequeño, ¿no? Requiere mucho detalle, ¿no? Entonces, nosotros los tecnólogos tenemos que también tener especial cuidado, ¿no? Sobre todo en el tratamiento. La localización determina las características clínicas, ¿no? La localización de cada tumor del cerebro va a determinar la clínica del paciente, ¿no? La ubicación donde se encuentra el tumor, el médico, oncólogo, el neurólogo va a saber más o menos dónde está localizado el tumor. Las características clínicas de todo tumor maligno a nivel de cerebro, ¿no? Estos pueden producir compresión local o infiltrar, ¿no? Pueden
y aquí hay una baja, un déficit de nervios, puede haber parálisis o puede haber convulsiones, de acuerdo a cómo esté infiltrando o cómo esté comprimiendo esta lesión tumoral. Entonces va a haber ese tipo de consecuencia en el paciente, ¿no? Una parálisis depende del brazo, de la pierna, depende del nervio que esté comprometido, ¿no? Convulsiones, o también puede haber una hipertensión endocraniana, ¿no? También con dolor de cabeza, vómito, papiledema, todo eso, ¿no? Entonces eso depende, como les digo, de la localización del tumor. Ya. Entonces los tumores de cerebro, ¿cómo lo clasifican algunos autores? Porque hay diferentes clasificaciones que ustedes van a encontrar en diferentes bibliografías, ¿no? Lo clasifican en tumores mesodermales, en neuroectodermales, tumores de vainas nerviosas, tumores secundarios o metastáticos. Ven ustedes que acá siempre en el cerebro van a ver de que siempre está presente las metástasis, porque hay gran cantidad de órganos primarios, por ejemplo de pulmón, de mama, de próstata, que esas células van a propagarse al cerebro. La mayoría de neoplasias en los órganos del cuerpo, la mayoría se va a diseminar al cerebro. Por eso ocupan un buen porcentaje de metástasis a nivel cerebral. La etiología, ¿no? ¿Por qué se van a dar estos tumores cerebrales, ¿no? Se cuenta con diferentes factores, ¿no? Algunos dicen puede ser por radiaciones ionizantes. De repente la mamá en la etapa del embarazo recibió radiación, ¿no? En el periodo más crítico de los 3 primeros meses, ¿no? Puede traer consigo, ¿no? Ese es un factor predisponente, ¿no? Con eso no se asegura que esa es la causa, pero es un factor predisponente. Puede ser genético o también factores diversos como por ejemplo golpes, ¿no? Traumatismos, también se menciona esto, ¿no? También ya se ha hablado, ¿no? De que cada célula que tenemos a nivel cerebro, el nombre del tumor deriva de la célula de donde proviene, ¿no? De los oligodendrocitos vienen los oligodendrogliomas, de los astrocitos los astrocitomas, ¿no? De las células de Schwann los schwannomas, ¿no? Cada uno tiene su propia derivación para el tumor, ¿no? La clasificación histológica, ¿no? Acá lo clasifican en los tumores neuroepiteliales, tumores de las meninges, los linfomas primarios del sistema nervioso central, tumores de células germinales, tumores de la región celular y tumores metastáticos también, ¿no? Esa es una clasificación que se da. La localización más frecuente, ¿dónde se localizan con mayor frecuencia los tumores cerebrales? Por ejemplo, tenemos ahí a nivel supratentorial, tenemos en los lóbulos cerebrales y tumores hemisféricos profundos, tenemos los gliomas, los meningiomas y las metástasis. En los infratentoriales tenemos en adultos, ahí los neurinomas de acústico, los gliomas de tronco cerebral, metástasis, hemangioblastomas y meningiomas. Y en niños es los meduloblastomas, los ependimomas y los astrocitomas, ¿no? Esas son las zonas, ¿no? más frecuentes donde se pueden encontrar los tumores del cerebro. La sintomatología, ¿no? El cuadro clínico de cada paciente, ¿no? Se debe a 3 aspectos, dicen, ¿no? Crecimiento progresivo de una masa ocupante, que puede traer una hipertensión intracraneana, compresión y desplazamiento de elementos nerviosos y vasculares con bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Focalización e hidrocefalia. Carácter neurohumoral de algunos tumores, síntomas de neuroendocrino, ¿no? Ese es el cuadro clínico de los tumores. Manifestaciones clínicas, ¿no? Ahí lo clasifican en síntomas focales y síntomas generales. Los síntomas focales
Ahí lo tienen, ¿no? Convulsiones focales, parecias, afasia, apraxia, diagnosias, diferentes sintomatologías. Y en los generales, también lo menciona ahí, ¿no? Hay cefaleas, vómitos, náuseas. Todos esos síntomas va a tener un paciente que aqueja de un tumor cerebral. Como les decía, ¿no? La localización del tumor, ¿no? Va a tener, la localización tiene diferentes características de presentación, ¿no? En el paciente. Por ejemplo, si tenemos tumores a nivel del lóbulo frontal, ¿qué es lo que se va a ver en el paciente? ¿No? ¿Qué va a tener? ¿Qué síntomas va a tener ese paciente, ¿no? Cambios de personalidad. Puede haber apatía, ¿no? Falta de iniciativa, desinhibición, ¿no? Eso también depende del tamaño del tumor, ¿no? O puede haber convulsiones, hemiplegia, ataxia frontal, apraxia de la marcha, todo eso, esa característica puede tener una persona que su tumor esté localizado a nivel frontal. A nivel parietal también, ¿no? Tiene sus propias sintomatologías que va a presentar el paciente, ¿no? Crisis de parestesias, hemiparestesia, perturbación del sentido de discriminación táctil, apraxia, ¿no? Y todas esas signos y síntomas. A nivel occipital igualmente, ¿no? También tiene sus características, ¿no? Cuadrantoscopía, hemianopsia, alucinaciones, agnosia visual. A nivel cerebelo ya va a haber vértigo, cefalea, vómitos, edema de papila, hidrocefalia. A nivel temporal también tenemos cambios de personalidad, epilepsia. Por supuesto que esto también va a depender del tamaño del tumor, ¿no? En algunos va a ser más graves, en otros no. Los astrocitomas, ¿no? Los astrocitomas es un tumor que aparece mayormente en la edad adulta, ¿no? Pero también se va a presentar en jóvenes. Los astrocitomas, como ya lo hemos visto, hay astrocitomas que se van a clasificar en diferentes grados, ¿no? En astrocitoma grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Ya sabemos también que el grado 1 y grado 2 son los más. Grado 1 y 2 son benignos. El grado 3 y grado 4 son ya considerados como neoplasias malignas agresivas. Entonces, grado 1, o también llamado astrocitoma pilosito. El grado 2, llamado astrocitoma de bajo grado. El 3, astrocitoma anaplásico. Y el 4, un glioblastoma multiforme. Es muy agresivo, una sobrevida del paciente sumamente corta, ¿no? El grado 4. El glioblastoma, ahí nos dice, ¿no? Su malignidad, ya lo hemos visto, grado 1 y 2 benignos, grado 3 y 4 malignos. Frecuencia en adultos, predominantemente se da en adultos, mayormente en varones. ¿Ya? ¿Dónde se origina? Sustancia blanca, ¿no? Con infiltración de corteza extendiéndose al hemisferio opuesto. ¿Qué características tiene este tumor? ¿Ya? Hemorragias, edema, ¿no? Y eso también eso también no me han dado mucho en la exposición, ¿no? Hay que ver las características que se ven en una imagen de resonancia. La sobrevida, media de 9 meses. ¿Está bien? Una sobrevida media de 9 meses. ¿Está bien? ¿O no? ¿Sí? ¿Un promedio de 9 meses? ¿Está bien o no?
¿Por qué es una sobrevida de 9 meses? Estamos hablando de astrocitomas. ¿Por qué dice de 9 meses? Porque estamos hablando de glioblastomas multiformes. Estamos hablando de glioblastomas multiformes, ¿no? Por eso da sobrevida de 9 meses. Es un aproximado, puede ser más o menos, ¿no? Pronóstico es mejor en menores de 65 años. ¿Esa fuente de dónde? ¿Esa fuente de esa información? Esta información es de bibliografía de libros de neurología. Pero hasta la actualidad los glioblastomas no se ha superado esa valor. También puede variar según la especie. Claro, pero está en ese promedio, ¿no? Puede ser, como le digo, más o menos, ¿no? Manifestaciones iniciales, ya sabemos, ¿no? Convulsiones, ¿no? Dependiendo de la localización, ¿no? El tratamiento, cirugía más radioterapia da supervivencia media más quimioterapia. En estos casos se puede aplicar la quimioterapia para calidad de vida nada más. En este caso, como es maligno, es la terapia, pero esa es la terapia es paliativa o... Claro, acá la radioterapia es paliativa. Como, o sea, solamente para prolongar unos meses de vida, es una radioterapia paliativa. Claro, por ejemplo. No es para curar. No, ya el glioblastoma es un tumor agresivo que el tratamiento, si se le da complementaria con cirugía, con quimioterapia, solamente, por decir, la radioterapia le da un porcentaje de 40% de sobrevida a 9 meses. Pero si lo añade cirugía más quimioterapia, le aumenta la sobrevida a un 60%, a un 60-70%, ¿no? Y le da mejor calidad de vida, no hay mucho dolor, mucho sufrimiento del paciente. Los oligodendrogliomas, ¿no? 15% de los gliomas y cuarto y quinto se da en el cuarto y quinto decenio de vida, ¿no? La localización más frecuente a nivel supratentorial. ¿Qué característica tiene este tumor? ¿No? Su tejido blando, rosado grisáceo, a veces mucoide, ¿no? Y cavitado, tienen calcificaciones. Esto se ve ya en la histología. ¿Ya? En la histología se ve todas estas características. ¿Qué pronóstico tienen estos pacientes? ¿No? Se dice un pronóstico bueno, ¿no? A 5 años de vida hay un buen porcentaje, ¿no? Tratamiento quirúrgico, la mayor parte de las veces es exitoso, ¿no? También hay que tener en cuenta, ¿no? La localización. Los ependimomas, igualmente otro tumor que va a surgir del epéndimo de un ventrículo, ¿no? Sobre todo del cuarto ventrículo, produce signos de hipertensión intracraneal. ¿En qué pacientes, a qué edad se va a presentar este tumor? Los ependimomas. En la etapa de adulta, en jóvenes o en niños. Se presenta en niños, en jóvenes, ¿no? Con mayor frecuencia. También se va a ver en adultos, pero en menos proporción. ¿Sí? En adultos. ¿Ya? Otro tumor también frecuente en cerebro son los meningiomas, ¿no? Los meningiomas, ya sus compañeros han hablado bastante de meningiomas, ¿no? Se va a originar a nivel en la dura madre o aracnoides. Comprime más que invade. Este tumor, ¿no? Comprime más que produce invasión. Más frecuente conforme avance. Se da en personas ya adultas. ¿Ya? Los síntomas van a variar de acuerdo al lugar del tumor. Es benigno y de fácil detección y el tratamiento mayormente es mediante cirugía. ¿Ya?
¿Cuál es el orden de frecuencia donde se presenten? Donde se presentan estos tumores: seno sagital, en la convexidad cerebral y en las áreas celares y paracelares. Ahí vamos a ver mayormente los localizados los meningiomas. Los linfomas primarios también es otro tumor que se da a nivel cerebral. Estos tumores o esta enfermedad, ¿no?, relacionada con el SIDA y otras inmunodeficiencias, ¿no? La presentación puede ser con defectos focales o trastornos cognitivos de la conciencia, ¿no? Se debe hacer un estudio bien minucioso en estos tumores, porque muchas veces se puede confundir con una toxoplasmosis cerebral, ¿no? Hay que hacer un estudio, como le digo, ¿no?, sumamente minucioso. El tratamiento es con quimioterapia. Los linfomas cerebrales se tratan con quimioterapia. ¿Cuál es el quimioterápico a emplear? El metotrexato. ¿Qué pronóstico? Depende del conteo del CD4 al momento del diagnóstico. Otro tumor frecuente en cerebro, el adenoma de hipófisis, ¿no? Otro tumor benigno en la glándula hipófisis. El 10% del total de tumores cerebrales son adenomas de hipófisis. 60-70% son microadenomas, son pequeños, ¿no?, tumores menor a 10 milímetros de diámetro, ¿no? Son adenomas secretores versus no secretores, ¿no? Las características: síndrome de Cushing, acromegalia y prolactina. Los adenomas hipofisiarios aumentan con la edad, crecen lentamente, ¿no? Eso es la ventaja de esos tumores: crecen lentamente y a medida que van creciendo van a comprimir la silla tusa, ¿no? Se pueden extender al lóbulo temporal, tercer ventrículo o la fosa posterior. ¿Qué síntomas presentan? Alteraciones visuales, hemianopsia y atrofia óptica, ¿no? Cefalea también. Otro tumor benigno o maligno, el cráneo faríngeo, ¿no? Tumor benigno, cráneo faríngeo, ¿no? Se presenta en la etapa de los infantes, ¿no?, antes de los 15 años. Retraso en desarrollo físico e intelectual, ¿no? Va a haber cefalea, va a haber vómitos y defectos visuales. ¿Cómo se van a observar estas lesiones? Lesiones quísticas, ¿no?, localizadas a nivel supraquiasmático, con menos frecuencia a nivel intracelular, que contiene cristales de colesterol o calcificaciones, ¿no?, que pueden ser visibles en una radiografía. En los adultos, que algunas veces se presentan manifestaciones más frecuentes, va a haber disminución de la libido, amenorrea en mujeres, cefaleas, apatia mental y síndrome confusional. El tratamiento mediante cirugía, ¿no?, mediante cirugía. Radioterapia se puede dar cuando de repente es un tumor, es una lesión, ¿no?, demasiado ya grande para reducir un poco y luego la cirugía. Otro tumor, los schwannomas, tumores benignos, se originan en la porción vestibular del octavo par craneal, que producen hipoacusia ipsilateral, síntoma inicial más frecuente. También va a haber cefalea, vértigo, debilidad, entumecimiento interfacial. ¿Cómo se trata? Mediante cirugía, ¿no? Tienen buen pronóstico. Los meduloblastomas, otro tumor maligno que se va a dar mayormente en la etapa infantil, ¿no? Casi siempre se va a localizar en el techo del cuarto ventrículo. Produce aumento de presión intracraneana, ¿no?, síntomas cerebelosos,
Puede producir también siembras en el espacio subaracnoideo, ¿no? A nivel de toda la médula. El tratamiento es en base a radioterapia y quimioterapia. También cirugía en algunos casos. Tratamientos específicos en los tumores de cerebro. Se hace una resección quirúrgica en los casos de tumores, los meninquiomas, los germinomas, adenomas y schwannomas. Se hace una resección quirúrgica más radioterapia en los astrocitomas pilocíticos, astrocitomas fibrilares y los oligodendroliomos. Una resección más radioterapia más quimioterapia en los glioblastomas y astrocitomas anaplásicos y en los meduloblastomas. Y una quimioterapia en linfomas. ¿Ya? Bueno, acá es lo que les mencionaba, ¿no? De dónde se deriva el nombre de cada tumor. ¿Ya? La clasificación clínica de los tumores, que ya lo han dicho también sus compañeros, se clasifican en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo de la zona que estén invadiendo, ¿no? Del tamaño de ese tumor. También se clasifica mediante el TNM, mediante estadios clínicos, ¿sí? A ver, el grupo que expuso, ¿qué dice? ¿Quiénes son? También lo clasificamos mediante TNM. ¿Quiénes han expuesto sistema nervioso central? A ver, atrás, ¿no? Diego, creo que es. ¿Sipan? También lo clasificamos mediante TNM. A ver, ¿quién tiene algún? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? Claro, no hay metástasis en órganos. Aparte de eso, no hay N, no hay ganglio linfático. Solamente la clasificación mediante grado. Ya. No se olviden, ya es creo que la cuarta vez que repetimos esto. También el diagnóstico ya es mediante imágenes. Se dice que mejor se podría observar un tumor de cerebro mediante una resonancia. La tomografía no nos va a ayudar mucho. La resonancia es el examen el estudio de elección, ¿no? Astrocitoma, bueno, hay una característica que presenta en la imagen, ¿no? En la imagen de una resonancia. ¿Ya? También se puede hacer estudio de espectroscopía, como lo mencionaron sus compañeros también, ¿no? Se hace una espectroscopía para diagnosticar el tumor cerebral, ¿no? Espectroscopía. También resonancia magnética funcional o de perfusión. También en algunos casos se requiere, ¿no? La tomografía solamente nos dice que puede servir para detectar hueso o compromiso vascular, para detectar metástasis a base de cráneo, clinis o regiones adyacentes del agujero magno, o para situaciones de emergencia en hemorragia intratumoral. También nos sirve para pacientes con contraindicación de resonancia magnética o que tengan marcapasos, ¿no? ¿Ya? También se puede recurrir a un PET scan, ¿no?
están diferentes imágenes. Meningioma, bueno, ahí solamente características de los meningiomas, cómo se presentan estas células, estos tumores, ¿ya? Los gliomas también, dónde y cómo se presentan, los astrocitomas, que ya hemos hablado, ahí ese es un ependimoma, ¿ya? A nivel de médula. Tumores neuroectodermales también, ¿no? Ahí están clasificados los medulloblastoma, retinoblastoma, neuroblastomas y ganglioneuromas, esos tumores infantiles, ¿no? Este es un corte histológico de un medulloblastoma. Tumores de la vaina nerviosa, aquí tenemos los neurofibromas y los schwannomas. Ahí tenemos una pieza, ¿no?, que se ha retirado de un paciente, así se ve. Un schwannoma. Este es su estudio histológico. Bueno, esto ya no es tanto que nos interese a nosotros, ¿no? Schwannoma. Y la metástasis que les decía que siempre vamos a encontrar en el cerebro, ¿no? Otra metástasis más agresiva. De metástasis de un melanoma también en cerebro. Y creo que eso es todo por